separados por un tabique fijo. Aquí hay un tabique. Voy a poner soldadura aquí en los bordes para que no está fijo. Y que es conductor de calor. En la cámara 1 se tienen 8 kilos de aire. Aire inicialmente a 80 grados Celsius. Temperatura inicial del aire 80 grados Celsius. En la cámara 2 se tienen 3 kilos de nitrógeno. Inicialmente a 30 grados Celsius. Letra A, se pide determinar la temperatura del aire en el equilibrio térmico. Acá desde la... ayer. Como a las 11 de la mañana. No. No. ¿Le hizo producir usted? ¿Me pasó? No, Bueno, y se entrega el C sub P del aire, para el aire el C sub P y el C sub P, para el nitrógeno también. ¿Qué pasa aquí cuando se alcanza el equilibrio térmico? El equilibrio térmico, ¿cierto?, es el equilibrio de temperatura. Aquí lo que uno ve es que el aire está a mayor temperatura que el nitrógeno, inicialmente, ¿cierto? El aire está a 80, el nitrógeno está a 30. Entonces aquí se va a producir un flujo de calor desde el aire al nitrógeno. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Del aire al nitrógeno va a haber un flujo de calor inicialmente, ¿cierto? ¿Qué va a hacer este flujo de calor? Va a hacer que la temperatura del nitrógeno aumente y la del aire disminuya. ¿Hasta cuándo? Equilibrio. Hasta que se igualan, ¿cierto? O alcanzar el equilibrio. Digamos entonces que en el equilibrio térmico la temperatura final del aire es igual a la temperatura final del nitrógeno. Bueno, ¿qué ecuación podemos plantear para calcular esta temperatura final, que la vamos a llamar T nomás? O T sub F, temperatura final. Bueno, lo que aquí ocurre, ¿cierto?, es que el aire pierde calor y ese calor lo está ganando el nitrógeno. Al ser el estanque adiabático, ¿cierto?, dice que es adiabático, eso significa que no hay pérdida de calor al ambiente. Entonces, el calor que pierde el aire lo gana el nitrógeno. El calor del aire igual al calor del nitrógeno. El que pierde el aire, el que lo pierde, lo dejo dicho ahí con el signo negativo. El que pierde el aire igual al que gana el nitrógeno. ¿Y nosotros cómo calculamos el calor? Bueno, tenemos una ecuación, ¿cierto?, que decíamos que el calor era la integral de mc por dt, desde una temperatura inicial a una final.
En este caso aquí la masa del aire y del nitrógeno son constantes porque están encerrados, ¿cierto? Sale fuera de la integral. El calor específico, los datos que nos dan Cp y C sub V, tanto para el aire como para el nitrógeno, son valores, son números. Y al ser una constante, entonces sale fuera de la integral también. Y me queda entonces mc por la integral de dt, que eso es t nomás, ¿cierto? Que al evaluarlo en los límites va a ser t final menos t inicial. Entonces, el calor que sé del aire, ese va a ser menos la masa de aire, ¿cierto? Que son los 8 kilos, por el calor específico del aire. ¿Qué calor específico? ¿El C sub P o el C sub V? ¿Ah? C sub P. El C sub P, el calor específico, ese proceso es a presión constante o a volumen constante. Profe, estaba interesado para hacer un ejercicio solamente sin... ¿Sí? ¿C sub P o C sub V? ¿Cuál es cada uno? Está ahí el C sub P 1004, el C sub V para el aire Sí, 717. pero ¿qué representa POV? El C sub P es el calor específico cuando el proceso es a presión constante, ese es el C sub P. Y uno usa el C sub V cuando el proceso es a volumen constante. ¿Será adiabático que lo quieran? Adiabático es que no hay pérdida de calor, ¿cierto? Aquí, como esto está a una temperatura mayor que el ambiente, ¿cierto? Supongamos que el ambiente está a 10 grados, podría haber una pérdida de calor aquí, pero eso es cero. ¿Se podría decir que sería volumen constante? A volumen constante. Porque no van a variar. Claro, el volumen no cambia. Sí. La presión, aquí al momento que recibe calor el nitrógeno, No va a cambiar. va a aumentar su presión. Y al disminuir su temperatura, va a disminuir su presión. Así que aquí los volúmenes, al ser este tabique fijo, los volúmenes son constantes. Entonces este proceso de intercambio de calor es a volumen constante. Entonces aquí tengo que usar el C sub V, obviamente que para el aire. Y la diferencia de temperaturas siempre final menos inicial. La final dijimos que le vamos a llamar T sub F, que era la de equilibrio, menos la inicial del aire, que son los 80. Y el calor que gana el nitrógeno, bueno, va a ser la masa de nitrógeno, ¿cierto? Por el calor específico a volumen constante del nitrógeno, por la diferencia de temperatura final menos inicial del nitrógeno. Aquí las temperaturas, ¿será necesario transformarlas a Kelvin? Bueno, en termodinámica nosotros dijimos que siempre era conveniente, si uno transformaba a Kelvin no iba a tener ningún problema. ¿El C sub P y el C sub V están en Kelvin? Claro, es por unidad de temperatura, por cada grado, por cada Kelvin. Lo que pasa es que entre un Kelvin y otro es la misma diferencia de temperatura que hay entre un grado Celsius y otro. Así que da lo mismo, porque es por unidad. ¿Se sumaría o se restaría nomás la diferencia? Claro, ahí si uno trabaja en lo mismo que estos tipos, el C sub P, por ejemplo, para el aire, 1004 Joule partido por kilogramo Kelvin, hay que esté en Joule partido por kilogramo grado Celsius. Porque Perdón, estoy en clase. ¿Algo? Da lo mismo que sea porque porque lo único que uno empieza más abajo y otro.
Claro, entre un Kelvin y otro, entre un nivel, entre un número y otro, en la misma escala. la misma escala que el otro, va 1 a 1, ¿están de acuerdo? Bueno, aquí, si yo quisiera transformarlo a grado, a Kelvin, ¿cierto? Está mal decir grado Kelvin, es Kelvin nomás. La final, ¿cierto? Debería ser esta temperatura en Celsius más 273, menos esta otra inicial, que sería 80 más 273, y así las dejo convertidas ambas en Kelvin. Pero aquí, como hay una diferencia, ustedes ven aquí de que yo puedo cancelar el 273, entonces da lo mismo en este caso particular, da lo mismo trabajar en grados Celsius que en Kelvin. Porque la diferencia va a ser la misma. Claro. Entonces dejémoslo en Celsius nomás. Y aquí, bueno, la masa del aire conocido, el C sub B del aire conocido, la temperatura inicial conocida, la masa del nitrógeno conocido, C sub B del nitrógeno conocido, la inicial del nitrógeno conocido. Si uno despeja de aquí la temperatura final, ¿cierto? Profesor, y por ejemplo, donde puso que el aire era negativo porque pierde calor, ¿cierto? Sí. En ese sentido, o sea, dice que menos lo del aire es igual a más lo del otro, o sea, son distintos signos, no es como Claro, que... lo que pierde uno, lo gana el otro. También podría decir que los absolutos serían lo mismo, ¿o no? Claro, en magnitud la cantidad es la misma. Lo que pasa es que uno lo pierde, o uno lo entrega, y el otro lo recibe. Eso es lo que estamos diciendo. O también uno podría plantear esto como que, como esto es un sistema cerrado, ¿cierto? Este calor más el otro es igual a cero. Sí. Pero ya habla de la diferencia solamente. Claro, no, aquí lo que yo planteo ahí es que el calor que pierde el aire, ¿qué calor está perdiendo? Bueno, esto. ¿Y qué está ganando el otro? Es lo mismo, por eso pongo la igualdad. Sí, que por ejemplo, si estamos haciendo negativo y lo pasara al otro lado, sería que 2 veces eso es igual a 0. Ah, claro, sí. No. Y No, es Q más Q menos Q igual a 0. menos Q igual a 0. Más Q menos Q. Tienen que equilibrarse porque en fondo energía transferir tienen que tener el equilibrio. Claro, no, pero independiente de eso, aquí matemáticamente, ¿cierto? Porque esta es la interpretación física. Pero matemáticamente uno podría decir aquí que menos el calor del aire, menos el calor del nitrógeno es igual a 0. O si multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Uno podría decir que el calor del aire más el del nitrógeno es igual a 0. Lo que pasa es que uno lo gana y el otro lo pierde. Sí, pero igual hay que colocar el signo intrínseco. Claro. Bueno, al hacer el cálculo, esto da 66. 66 grados Celsius es la temperatura de equilibrio, la final. Y luego se pide aquí también, letra B, determinar el calor que debe transferirse entre los gases. Bueno, lo que uno tiene que hacer aquí es reemplazar el 66 en esta primera ecuación, por ejemplo, y evaluarla. Y ese sería el calor que pierde el aire. Y que debiera dar lo mismo que al reemplazarlo acá, ¿cierto? Debiera dar el mismo número, el que gana el nitrógeno. Si uno hace eso, por ejemplo, el calor que se da al aire
serían los 8 kilos, ¿cierto? Por 7,17, que es el seso V del aire, con la diferencia de temperatura final menos inicial, 66 menos 80, eso es menos 80.260. Ya. O también, si ustedes quieren, el calor que gana el nitrógeno sería 3 por 743, 66 menos 30. Y es lo mismo aquí, bueno, prácticamente igual, 8.244. Ya. Hay una pequeña diferencia ahí por el cálculo. Si uno lo hiciera con más cifras decimales, no debiera tener mayor diferencia. ¿Cuánto daba la uno? ¿Cómo? 80. Negativo. El de- Ya, el segundo se dice que se dispone de medio kilo, 0,5 ¿cierto? Kilos de un gas cualquiera, a 1700 grados Celsius, el cual rechaza 900 kilojoules de calor en un proceso isobárico. Un proceso isobárico. Se me ocurre un gasómetro, ¿cierto? Cuya tapa es móvil. Tapa móvil. Eso significa que esto sería un proceso isobárico. Inicialmente este gas está se nos pide la temperatura final en Kelvin. Se nos da el seso P del gas 916 más 0,29 T. Esto está en Joule kilogramo Kelvin. Y también se nos da el seso V, que lo anoté con lápiz ahí, que se me había olvidado, 800 más 0,4 T, en la misma unidad. Entonces adentro aquí hay un gas, medio kilo. Y este C de calor. Son 900 kilojoules. Esto es lo que normalmente estos estanques se conocen como gasómetros. Yo lo he visto en estanques que almacenan gas en donde la tapa es móvil, de tal manera que en la medida que se va sacando gas de este estanque, la presión tiende a disminuir, ¿cierto? Si la tapa fuera fija. Pero como la tapa es móvil, al intentar caer la presión por sacar gas, la tapa baja y mantiene la presión. En realidad, el peso de la tapa es el que fija la presión del gas. Porque aquí, si esta tapa es móvil, obviamente no hay fuga. Si la tapa es móvil, el peso de la tapa dividido por esta área es la presión a la cual está el gas. O al revés, si yo le inyecto gas, supongamos que la tapa fuera fija, si le inyecto gas, la presión tiende a aumentar. Pero como es móvil, se va a desplazar y va a mantener la presión, porque el peso de la tapa fija la presión. Digamos que aquí la presión va a ser constante y va a ser igual al peso de
de la tapa dividido por el área. El área de la tapa. Llamémosle tapa. Bueno, aquí la única ecuación que nosotros conocemos para cálculo del calor, ¿cierto? Es la que pusimos allá. Pero aquí fíjense que nos dan los calores específicos en función de la temperatura. Ya, no es un número único como era en el caso anterior. En el ejercicio anterior, cuando estudiamos la ecuación del calor, nosotros dijimos que si la diferencia de temperatura en el proceso es mayor de 300 grados Celsius, ¿cierto? Si el cambio de temperatura entre la inicial y la final, esa diferencia es mayor de 300, ahí se justifica en usar un calor específico en función de la temperatura. Ahora, si el cambio de temperatura que sufre el fluido que recibe o rechaza el calor es menos de 300, no se justifica. Como en el caso anterior, aquí el aire estaba a 80 y bajó a 66, ¿cierto? O sea, bajó 14 grados, ¿no? No llegó a más de 300. Si hubiese sido más de 300, aquí igual, 30 a 66 subió. Bueno, subió. ¿Eso se refiere en los escalones que dejó expuesto en una clase? ¿De cómo se comportaban los...? No, eso que mostramos como escalones era el calentamiento de una sustancia cuando parte como sólido. Si la sustancia está en una sola fase, su temperatura aumenta, pero cuando empieza a cambiar de sólido a líquido, como el hielo, por ejemplo, cuando se empieza a fusionar, a derretir, esos procesos de cambio de fase son a temperatura constante. Entonces, en el caso del hielo, empieza a derretirse a 0 grados y se va a mantener a 0 grados la mezcla agua líquida con hielo hasta que desaparezca la última pizca de hielo. Desaparece, es solamente líquido, la temperatura puede seguir aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a hervir. Empezó a hervir, la temperatura se mantiene constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaba el líquido y es solamente vapor. Como es solamente vapor, la temperatura sigue aumentando. ¿Qué sería, profe? ¿Dónde? P es igual constante, peso de la tapa. La presión. La presión es igual una constante, ¿cierto? No, pero abajo, ¿qué dice? Peso de la tapa partido por el área de la tapa. ¿Cierto? Fuerza partido por área. La fuerza peso de la tapa. ¿Cuál es el efecto, profe? Disculpe. ¿Dónde? En lo que planteaba de que no era menor a 300 grados. De que en el ejercicio anterior, si ustedes revisan ahí, se dan los C sub P y C sub B, ¿cierto? Los calores específicos, a presión y volumen constante, pero un número no. Sí, correcto. Constante, por eso lo sacamos fuera de la integral y fue más simple. En cambio acá se da el C sub P y el C sub B, pero en función de la temperatura. Ya. Entonces, en la ecuación del calor allá, ¿cierto? La misma ecuación esta, la masa es constante aquí, ahora sí, ¿cierto? Si yo quiero el calor, ¿cierto? Que es la integral de mc por dt, desde una temperatura inicial a una temperatura final. Y la masa es constante, sale fuera de la integral, es 0,5 kilos, no cambia, así que fuera de la integral. Me queda C por dt. ¿Qué calor específico uso aquí? Del volumen, ¿El C sub B otra vez? ¿El mismo? porque cambia la presión, ¿no? Claro, pero esto es cuando la presión se mantiene constante y este proceso es isobárico. ¿Qué significa que sea isobárico el proceso? Claramente no, Presión estándar. no era presión. Queda presión constante. Iso significa igual. Igual es var unidad de presión. Entonces, isobárico igual presión. El proceso de presión constante. O sea, la tapa mantiene... El gas aquí, si pierde calor, ¿qué va a pasar con su presión? Decíamos. Bueno, va a tender a disminuir, pero va a bajar la tapa. Y la tapa le va a mantener la presión. O sea, va a aumentar o disminuir el volumen. Claro,
¿cierto? Si pierde calor, tiende a disminuir el volumen, entonces ya no es a volumen constante. Pero al disminuir el volumen baja la tapa que le mantiene la presión. Por eso este proceso es isobárico. Entonces hay que usar el C sub P o el C sub B, V. el de volumen. Ah, por la humedad. El de que varía el volumen. Claro, no, pero aquí. El C sub P se utiliza cuando el proceso es a presión constante. Y el C sub V se usa cuando el proceso es a volumen constante. Este es a presión constante. Este es a presión constante. Ah. Entonces hay que usar el C sub P. ¿Qué unidad es la K, profe? ¿No? Dice Joule, kilogramos. Ya partido por kilogramo Kelvin. ¿Sí? K mayúscula es Kelvin. Kilogramos por Kelvin. Claro. Kilogramo Kelvin. Entonces es el C sub P porque el proceso es isobárico. ¿Cierto? El C sub P es 916 más 0,29 T por dt. Desde la temperatura inicial. ¿Cuál es la inicial aquí? Ah, se dio así. 1700 grados Celsius. Temperatura inicial 1700 grados Celsius. Se hace la parte de abajo del integral. Claro, 1700. Hasta la temperatura final, que es la que queremos calcular. ¿Y ahí cuánto es el calor? ¿Cierto? El calor es 900. ¿Está listo para resolver eso? Esto uno lo puede meter en una calculadora ahora, hacer un programita y resuelve la integral. Claro. Pero termodinámicamente, ¿está bien eso? Yo diría que hay dos errores, tres errores. El calor, en este caso el gas, ¿lo gana o lo pierde? Lo gana. Pero lee la ecuación. Lo rechaza. Se pone de Pierde. de gas. Lo pierde. Después rechaza. Y de acuerdo al convenio de signo, Si lo pierde, negativo. es negativo. Entonces, este es menos 900. Y hay que invertir nuevamente. ¿Cierto? Porque es un rechazo, es una pérdida de calor. Bien, lo otro que en termodinámica, las temperaturas, ¿en qué unidades se trabajan? Para no tener problemas, Kelvin. Y estos 1700, ¿qué es lo que son? Grados Celsius. Son Celsius. ¿Cómo los paso a Kelvin? Más 273. Más 273. O sea, este límite de integración son 1973. ¿Qué más? El análisis de unidades de medida. Eso es fundamental. ¿Cierto? En ingeniería, cualquier evaluación que uno haga, las unidades de medida tienen que ser correspondientes. 900 están. ¿Cierto? Aquí Kilojoule. estos 900 están en kilojoule. Kilojoule. O sea, cuando yo evalúe este otro lado de la ecuación, tiene que quedar en Kilojoule. kilojoule también. Pero aquí tengo los 0,5, la masa, ¿cierto? Que son kilogramos. Tengo kilogramos. El C sub P es joule kilogramo Kelvin. Voy a... El calor específico este está en Joule partido por kilogramo Kelvin. Y la temperatura del DT dijimos en Kelvin. Entonces, dimensionalmente, el kilogramo con el kilogramo se va,
Kelvin con Kelvin. También puedo cancelarlo, ¿cierto? Y este lado lo tengo en Joule. Y acá kilo Joule. Tengo un error de 1000 ahí. Multiplico por 1000 dividido. ¿Ah? Multiplico por 1000 dividido. ¿Cuál multiplico por 1000 allá o acá? Acá tengo que dividirlo. Claro. Este prefijo kilo, esto significa 1000, ¿cierto? Yo lo puedo borrar y poner aquí 10 elevado a 3. Y ahí tengo el kilo ya. Bien, entonces como ustedes ven, Pero entonces eran 900 yo, ¿o no? No, 900 kilos yo. Era kilojoule, pero lo dejan joule. el enunciado decía que la pérdida de calor eran 900 kilojoules, que es lo mismo que 900.000 joules. Lo que pasa es que aquí no paso, dado el análisis dimensional, ¿cierto? Tengo que transformar esto en joules. Porque este lado de la ecuación está en joules. Tiene que ser joules. Si hay una igualdad, si aquí tengo manzana, acá también. No puedo tener aquí kilos de manzana y acá toneladas. ¿Cierto? Las toneladas son 1000 kilos. Entonces, dimensionalmente eso estaría mal. Ah, por la unidad, dice usted. Sí. Entonces, Claro. isobárico, presión constante. Claro, Adiabático, eso es lo primero, C sub P, había que usar el C sub P. Y adiabático, volumen constante. O No, 900. adiabático es que no hay pérdida de calor. Perdía calor fuera del sistema. Ya. Esa era la tercera parte. Entonces tengo que ir de figura. Bueno, aquí esta ecuación, si ustedes se fijan, la matemática es una cosa que obviamente tiene sus reglas y que hay que respetarla. Pero aquí la termodinámica está en los convenios de signos. Bueno, esto no es termodinámica, el análisis de unidad de medida, digamos que no es termodinámica, pero el convenio de signos, el usar las temperaturas en Kelvin, el saber usar el C sub P, porque este proceso es a presión constante. Pero Ahí, claro, porque si alguien en vez de poner el C sub P, ¿cierto? Este valor, coloca el otro, está malo. Ahora esto es solamente matemática, digo yo, no es por mirar en mal a los matemáticos. Uno podría esto meterlo en una calculadora y resolver. Pero así rápidamente, si uno quiere resolver eso, 0,5 lo dejo fuera. Estoy integrando esta 916, ¿cierto? Esos son 916t más 0,29 T cuadrado partido por 2. de cuadrado medio, ¿cierto? Eso. Y eso igual a menos 900.000. Y esto yo lo tengo que evaluar, ¿cierto? En el inferior y en el superior. Claro, 1973 a un valor T. Bueno, no voy a hacer todo el desarrollo, ¿cierto? Finalmente yo puedo llegar aquí a una ecuación cuadrática. Se llega a una ecuación cuadrática, porque tengo T cuadrado medio. Ah, no la tengo. ¿Y con qué valor me quedo ahí? No lo desarrollé, pero aquí se llega, como es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Se va a llegar a una ecuación A más BT más CT cuadrado, ¿cierto? Igual 0. Aquí esta ecuación, ustedes saben, T sería, ¿cómo es la cosa? Menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC Partido Partido por 2A. 2A. partido por 2A. Uno tiene que llegar a esa ecuación y plantea aquí, y cuando uno suma la cantidad subradical esta, o también la resta, ¿cierto? Uno tiene un T más y un T menos, sumando o restando eso, y aquí da un valor que es negativo, pero no sé qué valor es.
y el otro es 572 Con ese. Kelvin. ¿Cuál de los dos, suponiendo que este valor no lo tengo, pero suponiendo que fuese menos 500, menos 570, ¿cuál de los dos es el resultado? El de abajo. El de abajo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? Porque ¿El tiene que ser el calor calor. es negativo? Porque pierde, o sea, pierde el calor. T más es negativo y el T menos es Pierde calor. Claro, los dos son más bajos que 1973, ¿cierto? Que la temperatura inicial. Como hay una pérdida de calor, la temperatura final debiera ser más baja que 1973 Kelvin. Si lo dejo Y aquí negativo. estos dos son menores que 1973. Sí, pero con los signos van a sumar el negativo. Si ¿Ya? negativo la paso ¿El a negativo sí o no? ¿No por qué? al cuadrado le va a dar no. Menos con menos más. ¿Sí? Pero va a dar menos de 1700, dice. Tiene razón. Bueno, aquí la explicación, la temperatura más baja en la escala de Kelvin, ¿cuánto es? 1273. Mira, sí. O sea, el cero. ¿Cero absoluto? Es cero. Que en la escala de los grados Celsius equivale a menos 273 grados Celsius. Pero en Kelvin la temperatura más baja es cero. No existen los números negativos, digamos, en la escala de Kelvin. Porque esa de 0 Kelvin, que equivale en la escala de los Celsius, menos 273 es la temperatura más baja que se puede lograr. Entonces, si bien es cierto, este es un resultado matemático que satisface la ecuación, Pero no existe. físicamente No existe, no existe por esto. Así que por eso esa no, y este es el resultado. Esa es la respuesta técnica. Esa es la respuesta técnica de. Porque no existe. Claro, esa es la respuesta termodinámica. Así que la respuesta es la respuesta. No sé si llamarla respuesta termodinámica, no, es la respuesta al problema físico. De ese enfriamiento de ese gas, de esa cantidad de gas que estaba a tal temperatura y que perdió 900 kilojoules. Entonces, como ustedes ven, la termodinámica matemáticamente no es complejo esta cosa, pero los problemas empiezan con las interpretaciones, con los convenios de signo, con el usar las temperaturas que corresponden, con las unidades de medida, con usar las escalas que corresponden. Si sale este ejercicio en la prueba, ¿necesita todo el desarrollo o el resultado solamente? ¿Se puede meter a la calculadora? Claro, muchas veces he medido cuando es normalmente un certamen son 3 ejercicios, claro que son de este tamaño, de ejercicio, este podría ser uno, otro y otro del mismo tamaño, cortito, por ejemplo. No como los dos primeros que hicimos antes, que eso puede ser uno solo, ¿no? Para la duración del certamen, tirar 2 o 3 de ese tamaño no se alcanza. Ahora ustedes dirán, ¿cuántos quieren? ¿El cortito? O el primero. Uno cortito. Uno cortito. Uno cortito como ese. Sí, es que igual está rebuscado el Samuel Magno. Es que no es bueno, yo que hago clase de esto, como a mí no es rebuscado, o sea, eso es así. No, yo me refiero a que no se puede confundir con el tema de la temperatura, ¿no? Pero claro, ahora está aclarando que el grado Kelvin no es negativo. Pero nosotros estudiamos la escala de temperatura y eso está en los apuntes. Profe, Bueno, sí. una consulta. En el primer ejercicio que hicimos, ¿cómo, quizás no leí algo, cómo determinó que las calderas estaban en paralelo? No, es que ese esquema se tenía que entregar. Lo que pasa es que no lo puse ahí, no me alcanzó, no quise entregar 2 hojas.
o la SECRE recortó la cuestión y me dejó el esquema fuera. Entonces era parte de la información. Bien. Y al evaluar la temperatura final, la arriba, porque la de abajo es 1973. Claro, la final es la que resulta de calcular acá. Aquí nosotros resolvimos esta integral y esa temperatura es evaluar este ETF. Ah, ya, ok. Ando buscando Ese ETF. Claro, porque primero lo evalúo en TF, ¿cierto? Queda una cierta, varios numeritos, después eso mismo, pero reemplazando 1973 ahí y acá al cuadrado. El desarrollo integral. Bien. El último dice, una turbina trabaja con 2 kilos por segundo de vapor, cuya condición en la entrada se da la entalpía, el volumen específico y el diámetro del ducto de entrada. En la salida se da la entalpía, el volumen específico del vapor y no se conoce el diámetro. Y se da la pérdida de calor de la turbina, 60 kilojoules por kilo. Se pide determinar el diámetro del ducto de salida para que la variación de energía cinética del vapor al pasar por la turbina sea cero. Que no varíe la energía cinética significa que la velocidad de salida del vapor tiene que ser igual a la velocidad de entrada. Esta es otra manera de decirlo. Si no hay variación de energía cinética, no hay variación de velocidades. Lo mismo que si no hay variación de energía potencial, significa que los dos puntos de entrada y salida están a la misma altura. Si no hay variación de energía interna, significa que tanto en la entrada como en la salida la temperatura del fluido es la misma. Bueno, eso es lo primero. Voy a borrar acá en la primera parte. O sea, voy a dibujar la turbina. De hecho, yo entré y después se me cerró la sesión y volví a entrar y me contó cómo era me contó cómo continuó. Y así tiempo, porque era aquí pensado para el domingo. ¿Hasta el domingo? Sí. ¿Cómo lo quiero? Con alternativa. Son 6 preguntas y una con alternativa a la de más central de desarrollo. ¿Puedo subir la respuesta o explico? No, solo la respuesta más. No hay como. Tienes que inscribirla así. Sí. Tienes que inscribirlo. Sí. Ahí te demoré. Pero no hay que. Aquí.
de donde él hizo la prueba. Sí. Son como 30 páginas. Ahí, así. Es un cuestionario. Bueno, esa es la situación. Tenemos una turbina, ¿cierto? Trabaja con 2 kilos por segundo de vapor. Este vapor en la entrada tiene una entalpía de 2000 kilojoules por kilo. Al pasar por la turbina, 2008, y cae a 2180. 2800. 2180. Ya, entonces cae la entalpía. La energía de cada kilo de vapor de 2008 cae a 2180, o sea, $620. Bueno, hay un salto, una caída de entalpía, una bajada por cada kilo. Como son 2 kilos, pero además la turbina tiene una pérdida de calor de 60 kilojoules por cada kilo de vapor que pasa por ahí. El diámetro de entrada, 0,16 metros. Aquí se da el diámetro de entrada de la tubería. El diámetro de entrada del 1, 0,16 metros o 16 centímetros, y se quiere calcular el diámetro de salida para que la velocidad de entrada sea igual a la velocidad de salida. O sea, que no exista variación de energía cinética. O sea, se pide que el diámetro de salida para que la variación de energía cinética sea cero. Con esa condición. Bueno, aquí lo que yo sé, ¿cierto?, es que estos equipos, cuando trabajan en sistema abierto, tienen que trabajar en régimen permanente o de flujo estacionario. Una de las condiciones es que el flujo másico de vapor que ingrese sea igual al flujo de vapor que sale. O sea, si entran 2 kilos en un segundo, tienen que salir 2 kilos en el mismo tiempo. No pueden entrar 2 y salir 1. Significa que se está quedando uno adentro. En cada segundo esto empieza a aumentar hasta que revienta. Así que lo que entra igual a lo que sale. Esa es una condición. Y nosotros de esa condición, nos aprovechamos de esa condición para plantear de que el flujo másico que entra tiene que ser igual al flujo másico que sale. O sea, nosotros dijimos de que esto se calculaba como la densidad por la velocidad y el área de entrada, y esto era igual a la densidad de salida por la velocidad de salida y el área de salida. Esto en kilos por segundo. Pero la densidad no va a ser la misma, ¿cierto? Después... Lo que ocupa la Buena pregunta. No son las mismas porque se dan los volúmenes específicos. Y de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, ¿cierto?, nosotros vimos de que la densidad es el valor recíproco del volumen específico. O dicho de otra manera, el volumen específico es 1 partido por la densidad. ¿Ya? Entonces, esta ecuación yo la puedo escribir en función de los volúmenes específicos, ¿cierto? La densidad lo reemplazo por 1 partido por B. Y aquí lo que yo sé es que me digan que la variación de energía cinética tiene que ser 0, eso implica igual a 0, y eso implica que la velocidad de entrada tiene que ser igual a la velocidad de salida. No, se puede interpretar también de que al modo de variación de energía cinética se mantiene la misma de entrada y la misma de salida. ¿La misma qué? La misma que están antes de plantear el problema, que se mantenga. La energía cinética del fluido, que se mantenga.
Claro, eso es lo que estamos diciendo. Que se mantenga es lo mismo que decir que la variación sea cero. ¿Sí? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que es la variación de energía cinética? Es la energía cinética final menos la inicial igual a cero. O dicho de otra manera, son iguales. Si son iguales, la variación es cero. Y que sean iguales, ¿cierto? Si esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como la masa es la misma, ¿cierto? Se cancelan las masas aquí. Ah, bueno, pero esto es B1 y esto es B2. Un medio también se puede cancelarse. De los dos lados me queda que B1 al cuadrado es igual a B2 al cuadrado. Me faltó el cuadrado. Esto que la velocidad de entrada al cuadrado es igual a la velocidad de salida al cuadrado. Y bueno, saco raíz cuadrada por lado, me queda finalmente que B1 igual a B2. Por eso es lo que estábamos planteando. Que la energía cinética, porque el vapor cuando entra tiene varias energías, ¿cierto? Está igual que la plata, ¿cierto? Decíamos, la plata puede estar en efectivo, cheque, etcétera, etcétera, tarjeta. Acá este vapor que viene tiene energía térmica, manifestada aquí en la entalpía. Entra a una cierta altura que es diferente a la altura con la que sale, así que tiene una cierta energía potencial aquí y otra distinta acá. Pero en este caso, esa variación es pequeña, la energía potencial es tanto así que no se considera. Pero sí nos están pidiendo de que la energía cinética que trae, que la energía asociada a la velocidad, en la entrada sea igual a la energía cinética de salida. O dicho de otra manera, que la velocidad con la que entra el vapor sea igual a la velocidad con la que sale. Y eso es lo que estamos viendo acá al plantear esta ecuación, ¿cierto? Porque esta es la única ecuación que hemos visto nosotros en la cual está el área también. Y en el área está el diámetro del ducto. Todas las otras ecuaciones de balance de energía no aparecen en una variable geométrica. Esta es la única, así que si uno la tiene a mano, la utilizamos. Aquí nos damos cuenta aquí de que como la densidad es el valor recíproco del volumen específico, y aquí el volumen específico es datos, en la entrada este vapor viene con alta presión. Entonces, 1 kilo de vapor ocupa la 10ª parte de un metro cúbico. 1 kilo, la 10ª parte de un metro cúbico. A la salida, el mismo kilo de vapor está ocupando 2,8 metros cúbicos, un tremendo volumen a la salida. Entonces significa que la presión a la salida es más baja. Porque el mismo kilo de vapor que arriba ocupaba muy poco volumen, a la salida ocupa un tremendo volumen. Tiene que ser un diámetro más pequeño. ¿Ah? Tiene que ser un diámetro más pequeño. Vamos a ver qué dice el cálculo. Entonces, matemáticamente aquí, si yo reemplazo eso por esto, ¿cierto? Ahí, yo aquí puedo plantear de que la velocidad de entrada por el área de entrada, bueno, el área de entrada, yo sé que eso es pi por el diámetro de pi diámetro cuadrado cuarto, ¿cierto? Ese es el área de entrada. Y lo divido por el volumen específico en la entrada, ¿cierto? Porque eso es la densidad, 1 partido por B. Y eso va a ser igual a la densidad de salida, es decir, dividido por el volumen específico de salida, tengo la velocidad de salida y el área de salida, que eso va a ser pi por el diámetro de salida, pi diámetro cuadrado cuarto. Pero la condición que además me están dando es que yo quiero calcular el diámetro de salida, pero cuando las velocidades de entrada y salida sean iguales. Entonces, si son iguales, se van a romper. Y obviamente aquí también pi con pi se cancela, ¿cierto? El cuarto con el cuarto y también. ¿Y qué vamos teniendo? Bueno, despejo la raíz de 2, perdón, diámetro 2 al cuadrado, ¿cierto? Si lo quiero despejar, va a ser el volumen específico 2 partido por el volumen específico 1 por el diámetro de entrada al cuadrado.
Sí. Y al sacar raíz cuadrada de esto, ¿cierto? Me queda el diámetro 2. La raíz cuadrada de este diámetro 1 al cuadrado, lo puedo sacar el diámetro fuera de la raíz, ¿cierto? El diámetro 1 por la raíz cuadrada, entonces, de el cociente B2 partido por B1. Y eso da, como tengo el cociente de los volúmenes específicos, eso da dimensional. Así que queda unidades del diámetro 1 y eso da 0,84. metros. O sea, 84 centímetros. Inicialmente eran 16 centímetros. El diámetro de salida tiene que ser más grande Vamos a tener la misma velocidad. para mantener la velocidad. Porque está más dilatado el gas. Como 1 kilogramo del vapor, en realidad, en este caso. 1 kilo de vapor ocupa un tremendo volumen, necesita un diámetro de salida más grande. Esa es la A, la letra A. La letra A, sí. Bueno, la letra B es la potencia desarrollada por la turbina. Aquí hay que ver de que esta turbina tiene una pérdida de calor. Nosotros vimos ya los balances en las turbinas, ¿cierto? Que es la diferencia de entalpía. Y considerando la pérdida de calor, eso da... Voy a borrar en el otro lado. Nosotros sabemos que la potencia de la turbina, ¿cierto?, es el flujo másico que pasa por ella por el trabajo de la turbina. Y este trabajo de la turbina es la diferencia de entalpía, ¿cierto? H1 menos H2 menos Q. Bueno, aquí están todos los datos, ¿cierto? H1 conocido, H2 también, la pérdida de calor también, está todo en las mismas unidades de medida, kilojoule por kilo. Eso da 560. 560 kilojoule por kilo. Y por lo tanto la potencia son los 2 kilos por segundo, que son los que pasan ahí por los 560 kilojoule por kilo. Cancelamos los kilogramos, me queda kilojoule partido por segundo. Eso es kilowatt, 1120 kilowatt. ¿De dónde sale que es el trabajo? Sale del balance, ¿cierto? Si yo dibujo la turbina entra con H1, sale con H2, hay una pérdida de calor, ¿cierto? Y al tener el eje girando aquí sale trabajo también de la turbina. Entonces uno plantea que la suma de energías que entran a la turbina tiene que ser igual a la suma de energías que salen. ¿Cuáles son las que entran? Entra H1 y nada más, las otras tres salen. Entra H1 y sale H2, sale el calor y sale el trabajo. Si despejo el trabajo de la turbina, esto me queda que esto es H1 menos H2 menos
Profesor, del si balance. uno asocia la igualdad a cinética, potencial y interna, en la que está ahí en la última piso, ¿cuál sería cada una de ellas? Claro, aquí la verdad es que las energías totales que tiene el vapor que ingresa no solamente tienen entalpía, no nos olvidemos que la entalpía es la energía interna más el trabajo de flujo. Trabajo de flujo, que es la energía en forma de trabajo que requiere 1 kilo de vapor para poder ingresar al interior de la turbina, ¿cierto? Venciendo la presión interna que llega adentro. Y lo mismo a la salida. El trabajo de flujo a la salida es la energía que requiere 1 kilo de vapor para salir, venciendo las condiciones que hay en la salida. Entonces, eso nosotros se lo sumamos el trabajo de flujo a la energía interna, que era la energía de tipo térmico que tenía un fluido, y a eso le llamamos entalpía. Y decíamos que íbamos a seguir trabajando con la entalpía como la energía térmica del fluido. Pero no hay que olvidarse que también ese fluido no solamente tiene temperatura, energía térmica, sino que también entra a una cierta velocidad. Y por lo tanto tiene energía cinética. También entra a una cierta altura, por lo tanto tiene energía potencial. Lo mismo a la salida, no solamente tiene temperatura y por lo tanto entalpía, también tiene energía cinética, porque sale a una cierta velocidad y tiene energía potencial, ¿cierto?, a la salida porque sale a una determinada posición. Entonces, si yo considero todas las energías del fluido, aquí tendría que sumar la energía cinética más la potencial. Y aquí en la salida, aparte del H2, ¿cierto?, también sumar la energía cinética de salida y la potencial de salida. Pero de acuerdo a los datos del problema, se me está pidiendo acá de que la velocidad de entrada a la turbina sea igual a la de salida, o sea, que no exista variación de energía cinética, ¿cierto? Yo aquí podría juntar, bueno, al despejar el trabajo, si yo despejo completamente esto, ¿cierto? Esto va a ser trabajo más Sería K1 menos K2, 0. cinética 1 menos cinética 2, más la potencial 1 menos la potencial 2. Entonces, este término, 0. Y no hay datos para calcular energías potenciales. No tenemos datos. Además de que nosotros dijimos de que lo más normal en estos equipos térmicos, Que la altura es más si bien es cierto, claro, hay una variación de energías potenciales, existe realmente, pero en términos de energía es muy pequeñito respecto a esta. Entonces, esta no es que sea 0. Aquí derechamente esta es 0. es despreciable. Claro, esta es despreciable. Digamos que aproximadamente 0, la expresión. Y nos quedamos con estas dos, ¿no? La de tipo térmico y la pérdida de calor que tiene, porque esta turbina no es adiabática, no es ideal. Y al evaluar los términos, ¿cierto? Tenemos ahí que da finalmente ese trabajo para la turbina y esta sería la potencia, ¿cierto? 1,12 megawatts. Bien, las preguntas siguientes las pueden evaluar ustedes, ¿cierto? Se pedía aquí, ¿en qué porcentaje aumentaría la potencia que se obtendría de la turbina si ésta se aísla térmicamente en forma ideal? O sea, Q igual 0. Claro, si este Q es 0, ¿cierto? ¿Cuál sería la potencia que obtengo? Bueno, esta es la ecuación de la potencia, ¿cierto? El flujo másico por el trabajo. Este se lo... Claro, entonces aquí tendría que sumarle 60, tendría más trabajo. O elimino este, ¿cierto? Yo hago H1 menos H2, calculo la potencia y hago la diferencia dividido por este y tengo el porcentaje. ¿Cierto? En este caso, el aumento de potencia es de 10,7%. Cuando ustedes lo evalúen, letra C, el aumento de potencia igual 10,7%. Con respecto A la condición inicial. Ya. O sea, cuando ustedes calculen sin la pérdida de calor, eso le va a dar 1240 menos
los 1120, que es lo que tenemos, dividido por 1120, por lo inicial. Como esto es positivo, ¿cierto? Y esto por 100, eso da 10,7%. Bueno, y la última pregunta, que en realidad está muy simple, eso. Se pregunta en qué porcentaje aumentaría la potencia que se obtendría de la turbina respecto del caso B de la situación inicial, es decir, con pérdida de calor, si el flujo de vapor se aumenta en un 50%. Si el flujo de vapor se aumenta un 50%, es decir, de 2 kilos por segundo a 3 kilos por segundo, ¿en cuánto aumenta la potencia? 3 veces. 2 a 3. Si este se aumenta un 50%, ¿en cuánto aumenta ese? 50%. 50%. Son directamente proporcionales. Por eso decía yo que no había ni que preguntarlo, eso estaba muy, nada que calcular ahí. Es lo mismo que si yo dijera, si el flujo de vapor baja a la mitad, ¿cuánto cae la potencia? A la mitad. Bueno, nosotros nos vemos este sábado 14. Uno de los 5 ejercicios, o muy parecido a eso, que es lo que vendría. Así que ahí nos vemos. Y el que le va a llamar, Nos vemos. Seguimos viendo. nos seguimos viendo el miércoles siguiente. Seguiremos viendo. Aquiles. Alcaldía. Claro. Profe, pero ¿usted tiene pensado más o menos cómo van a hacer los ejercicios? Más como los primeros O dos sea, guías. ya se lo mostré ya. Pero como las primeras dos guías. Sí. No, nosotros, la última, esta clase y las dos anteriores hicimos ejercicio. Eso es ejercicio. Yo más enfocado. No idéntico, por supuesto, pero... Ah, no, ¿alguien quiere dejarle alguna copia a un Compañero. colega, un compañero? ¿Cuántos ejercicios van a hacer? Uno no. Uno. No, El primero. De la el escalera. primero, el segundo, De la escalera. a uno de estos. Ah, bueno, que La primera Segunda. la primera guía era buena. Sí, Estaban todos los segunda, compañeros. segunda ya estaba que estaba Estaban todo. todos ese día. Segunda ya estaba bueno. online.